Entonces, compañeros, nuestro grupo nos correspondió la explicación sobre el proceso de moldeo por inyección. Es un proceso, es una herramienta utilizada para la fabricación de piezas, para la fabricación de piezas de geometría compleja, piezas grandes, piezas pequeñas, piezas medianas, principalmente con material de plástico, polímeros, aunque también se puede utilizar cerámicos o metales fundidos. Se centra principalmente, como les explico, la fabricación obviamente de piezas por molde, eh, para interiores de carros, interiores de avión, o sea, naves espaciales, fabricación de juguetes, ahora último la intensificación para la fabricación de las partes, los componentes de los Legos, que son importantes y necesitan que la pieza sea exacta, sea muy bien terminada y pues cumpla con unas condiciones para la fabricación de estos robots. La idea principalmente nace en Alemania, más o menos en los años 1870, por un inventor alemán. Después pasa más o menos en los años 1830, los inventores en Gran Bretaña, en Inglaterra, le dan una nueva forma a la idea, lo que hace agrandar esa idea, y para más o menos en los años 1954 ya la idea está consolidada. Empresas grandes se centran principalmente a la utilización de este proceso para la fabricación de las piezas que se requieren. Eh, para la fabricación de estas piezas existen tres características muy importantes. Entre ellas encontramos la velocidad de la fundición como tal del material, es supremamente importante para garantizar el acabado, garantizar las propiedades del material que se conserven y que estén presentes al momento de terminar la pieza. También la consistencia estará ligada con la temperatura. La temperatura será también muy importante para este proceso. Y por último va a estar la velocidad de llenado. La velocidad de llenado que comprenderá el ciclo cuando ya después de haber fundido el material va a ingresar a los moldes y va a dar la forma de las piezas. Este método es muy importante para la fabricación, para la industria. Se utiliza un proceso amigable con el medio ambiente, de bajos costos y que va a entregar muy buenas resultados a la fabricación de piezas, en este caso piezas muy complejas, piezas de difícil fabricación y que tal vez otros procesos serían incapaces de poderlas fabricar. La inyección por moldeo es entonces un proceso ambientalmente más favorable, ya que no contamina de forma directa al ambiente, debido a que este proceso no emite gases ni desechos. Por otro lado, sobra aclarar que cuando se trabaja de polímeros no todos ellos podrán ser reciclados y algunos de estos deberán ser depositados al ambiente causando daños a través de su degradación. Para este proceso de fabricación se requiere de una máquina de inyección que posea un molde. En dicho molde se fabrica una cavidad la cual deberá ser idéntica a la forma de la pieza a construir deseada. Esta cavidad es llenada con el material fundido, el cual se solidificará dentro de esta, logrando entonces la forma deseada de la pieza. En el caso de los polímeros, estos conservan su forma elaborada cuando son enfriados por debajo de su temperatura de fusión y su temperatura de transición vítrea, la cual, en pocas palabras, es un punto intermedio de temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del material, en la cual el material disminuye su densidad, dureza, rigidez y porcentaje de elongación. Los equipos utilizados en este proceso de fabricación están básicamente compuestos por tres partes: unidad de inyección, unidad de cierre y molde. Dentro de la unidad de inyección, su función se caracteriza a través de tres acciones aplicadas sobre el material, las cuales son fundir, mezclar e inyectar dicho material al molde. Para el proceso de fusión, el cual resulta del calentamiento y la fricción del material con la cámara y el husillo,
el cual estará acompañado de calentadores y termopares. En el caso de un polímero, en la unidad de inyección se deberá tener en cuenta las siguientes condiciones termodinámicas: temperaturas de procesamiento, capacidad calorífica del material y calor latente de fusión del material, en el caso de polímeros cristalinos. En el proceso de inyección en molde, la fricción y esfuerzos cortantes sobre el material son básicos para lograr una fusión eficiente, dado que, en el caso de los polímeros, estos no son buenos conductores de calor. En algunos casos, existen cámaras y husillos fabricados con diferentes aleaciones de metales en función del material con el cual se trabajará, ya que así se logrará evitar entonces el desgaste, corrosión o degradación de la unidad de inyección. Dicha unidad está constituida básicamente por una máquina de extrusión con un solo husillo, contando con calentadores y sensores en la cámara para controlar la temperatura requerida, desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. La profundidad del canal del husillo va disminuyendo gradualmente, logrando entonces que la presión en la cámara aumente a través del proceso. Además, la compresión, el esfuerzo cortante mecánico logran proporcionarle calor al sistema, garantizando una fundición más eficiente y rápida. Dentro de la unidad de cierre, esta se encontrará constituida por una prensa hidráulica o mecánica, la cual deberá garantizar una fuerza de cierre mayor a la fuerza ejercida por el material fundido inyectado en el molde. Los parámetros más destacados que se deben tener en cuenta en dicha unidad son la distancia mínima entre placas, las dimensiones de las placas, la distancia máxima de apertura, la carrera del sistema de expulsión y la distancia entre columnas. Y por último, en el molde, estos serán construidos o deben ser construidos con aceros de alta resistencia, los cuales deben resistir altas presiones de inyección y cierre. Por otro lado, vamos a caracterizar el ciclo de moldeo. El ciclo de moldeo estará compuesto entonces por 6 pasos. En su primer paso encontramos cuando el molde está cerrado y vacío. En este paso, la unidad de inyección carga el material a través de la tolva y luego se llena el husillo de material fundido. En el segundo paso, se inyecta el polímero o el material abriéndose la válvula. El husillo, que actúa en este proceso como un pistón, hará pasar el material a través de la boquilla del molde hacia las cavidades de dicho molde. La presión se mantiene constante durante el tercer paso, logrando así que la pieza logre las dimensiones deseadas, ya que al enfriarse, ellas tenderán a contraerse. En el cuarto paso, la presión será eliminada, cerrando la válvula, y el husillo entonces retrocederá girando para cargar nuevamente material. En el quinto paso, la pieza que se encuentra dentro del molde terminará de enfriarse, y allí la prensa liberará la presión y el molde finalmente será abierto. Y por tanto, en el sexto paso, la unidad de cierre vuelve a cerrar el molde, para entonces poder reiniciar el ciclo de fabricación de moldeo por inyección. El moldeo por inyección presenta unas ventajas y desventajas. Entre ellas están los altos niveles de producción y bajos costos, el moldeo de piezas con geometrías muy complicadas, la alta o baja automatización. Esto depende del valor de la pieza. Cuando se terminan de fabricar, las piezas requieren poco acabado, ya que son terminadas bajo las condiciones deseadas, es decir, buena rugosidad, color y transparencia. La rebaba en la línea de separación puede ser mantenida a un grosor mínimo si el molde está bien diseñado y bien mantenido. Dentro del proceso de inyección, la deformación es un problema, ya que los materiales de inyección tienen flujos más suaves y con más encogimiento. Las variables que intervienen en el proceso de inyección son temperatura, presión y tiempo. Dentro de la temperatura podemos evidenciar que la temperatura de inyección y la temperatura del molde son primordiales a la hora del proceso. La temperatura de inyección es la temperatura a la cual se calienta el material para inducirlo dentro del molde. La temperatura se debe aumentar gradualmente desde que entra por la tolva hasta que se encuentra preparado para ser inyectado. La temperatura del molde es la temperatura a la cual se encuentra la superficie de la cavidad de moldeo. Esta debe ser lo suficientemente baja
para poder enfriar el material fundido y conseguir que se Dentro de la presión se encuentra la presión inicial de llenado y la presión de mantenimiento o compactación, también conocida como holding pressure. La presión inicial o de llenado es aquella presión que se aplica inicialmente al material fundido y se desarrolla como consecuencia del movimiento hacia adelante del tornillo, es decir, el avance del tornillo. La presión de mantenimiento o compactación es aquella presión que se aplica a final de la inyección del material cuando el molde se encuentra completamente lleno. Una de las variables más importantes durante el proceso de inyección es el tiempo. Dentro de esta variable podemos encontrar tres factores muy importantes, tales como el tiempo de inyección inicial, que es aquel tiempo necesario para realizar la inyección, y ella depende de numerosos factores, tales como cuánto material se va a utilizar para la inyección, su viscosidad, las características del molde y el porcentaje de la capacidad de inyección que se está empleando. Otro factor es el tiempo de mantenimiento o compactación, que es aquel tiempo en que después de realizar la inyección inicial del material el tornillo mantiene en posición avanzada para mantener la presión del material dentro del molde. Por último, se puede hablar del tiempo de enfriamiento, que es aquel tiempo en que la pieza requiere para enfriarse hasta que se haya solidificado y además haya adquirido la rigidez suficiente para poder ser extraída del molde sin deformarse. En el proceso de moldeo por inyección se pueden encontrar diferentes defectos. Uno de ellos son las manchas, pintas o vetas negras. Las causas son por la exfoliación del plástico quemado en las paredes del cilindro, también por el aire atrapado en el molde, por las quemaduras por rozamiento de gránulos finos contra las paredes del cilindro. Las posibles soluciones pueden ser purgar el cilindro calefactor, ventilar el molde correctamente y usar los plásticos lubricantes. El defecto de burbujas se da a causa de la humedad en gránulos y su posible solución sería secar el granulado antes del moldeo. Las rebabas se dan a causa de un material demasiado caliente, de una presión demasiado alta, por la línea de separación insuficiente y por la presión de sujeción insuficiente. Sus posibles soluciones serían reducir la temperatura, reducir presión, rectificar la línea de separación y aumentar la presión de sujeción. El acabado deficiente se da a causa del molde demasiado frío, de una presión de inyección demasiado baja, por agua en el molde, por exceso de lubricante en el molde y por poca superficie sobre el molde. Entonces, las posibles soluciones que se pueden encontrar para este defecto sería elevar la temperatura del molde, elevar la presión de inyección, limpiar el molde y pulir el molde. La depresión superficial se da a causa de un insuficiente plástico en el molde, también por plástico demasiado caliente y por presión de inyección. Las posibles soluciones que le podemos dar a este defecto puede ser aumentar la velocidad de inyección, reducir la temperatura del cilindro y aumentar la presión. La combadura se da a causa de un plástico demasiado frío, por demasiada corriente de alimentación, por desequilibrio en orificios de inyección. Las soluciones que se le pueden dar sería reducir la temperatura del plástico, elevar la temperatura del cilindro, reducir la alimentación de corriente y cambiar la posición o reducir orificios de inyección. Por último, se puede dar como terminados los defectos las marcas superficiales, que se dan debido al material frío, a la inyección lenta, al desequilibrio de flujos de canales de inyección y entradas.